volver a tratar de llenar ese espacio es un poco más difícil, amén. Pero el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo esencial. Hoy vamos a estudiar acerca de un personaje. Bueno, de un personaje lo vamos a estudiar. Vamos a hablar acerca de actitudes que tomó el pueblo de Dios y qué consecuencia trajo esas actitudes qué consecuencia les trajo a ellos mismos esas actitudes. Amén. Para ello vamos a estudiar allí el libro de Jueces, capítulo número 1. Hoy voy a comenzar en este tiempo a hablar algo acerca del Antiguo Testamento. Yo soy particularmente amante a los libros históricos del Antiguo Testamento. Hacía tiempo no lo tocaba. Pero vamos a comenzar hoy en Jueces, capítulo número 1. Y vamos a hablar acerca de un personaje en este capítulo llamado Adoni-Bezek. Era el rey de Bezek. Amén. La palabra aquí enseña, vamos a buscar ahí en Jueces 1, cuando lo tengan me dicen amén. Jueces 1, versículo número 4. Específicamente, vamos a hablar de un rey malvado que estaba en la tierra de los cananeos, la tierra que Dios le había entregado a Israel. Que este rey, vamos a ver ahí en la palabra cómo este rey actuaba con los enemigos cuando él ganaba algún tipo de guerra, qué él hacía con los reyes de las naciones a las que él vencía en guerra. Amén. Y vamos a ver qué sucedió en esta porción de la palabra. Dice la Biblia, y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Bezek a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Bezek en Bezek, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Bezek huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Bezek: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Gloria sea el nombre de Jesús. Está hablando la Biblia acá de un personaje. Estamos hablando de que una vez que muere Josué, una vez que ya Josué muere, el hijo de Nun, al que Dios le encomendó la tarea de tomar la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel desde los tiempos de Abraham. Está hablando la Biblia de que cuando muere Josué, los israelitas consultan a Jehová y le dicen: Señor, ¿no vas a entregar la tierra que le prometiste a nuestros padres? Y él le dice: sí. Y ellos le preguntan: ¿quién irá delante de nosotros? Porque ya Josué no estaba vivo en ese tiempo. Ya Josué había terminado su asignación, lo que Dios le había dado que hiciera. ¿Amén? Y entonces le dice el Señor, le dice: bueno, que suba Judá delante de ustedes, que sea el primero en tomar la tierra. Y Judá así invita a su hermano Simeón y le dice: yo quiero que tú subas conmigo a tener mi tierra, la tierra que Dios me dio, y cuando te toque a ti yo voy a pelear contigo entonces. Y sucede que cuando ellos comienzan a pelear, llegan a la tierra de Bezek, como dice la Biblia, y se encuentran con este personaje, Adoni-Bezek. Vamos a ver qué representa Adoni-Bezek hoy en nuestros días para nuestras vidas. Amén. Vamos a ver qué representa Adoni-Bezek. La Biblia habla de que Adoni-Bezek huyó, y los israelitas le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y diríamos: bueno, ¿y qué representa esto? Pues lo que representa es lo siguiente: cuando a Adoni-Bezek cuando a una persona se le cortan los dedos de las manos y de los pies, se le está quitando la capacidad para pelear en batallas. ¿Por qué? Porque si se pudieran fijar, si a una persona le falta el pulgar, le es difícil empuñar una espada y poder ir al campo de batalla. Y asimismo, cuando se le cortan los pulgares de los pies, pierde todo tipo de estabilidad. Es decir, que si vamos a traer el personaje de Adoni-Bezek a nuestros días de hoy, podemos identificar de que esas son las estrategias que está usando el enemigo contra nuestras vidas. ¿Qué está tratando de hacer el enemigo contra nuestras vidas? Tratar de incapacitarnos para pelear la buena batalla de la fe. Y número 2, está tratando de desestabilizarnos en los caminos del Señor. Hoy día es muy fácil ver a muchos hermanos, muchas personas que están en los caminos del Señor, que se ven incapacitados para pelear las batallas que tienen delante de ellos. Incapacitados. Tú lo ves y como que se ahogan, como nosotros decimos, en un vaso de agua. Hay batallas que pelear, sin embargo, han perdido la fuerza, han perdido la capacidad de empuñar la palabra de Dios, de empuñar la espada de la fe para poder
contraatacar a los ataques del enemigo. Y eso es lo que representa Adoni-Bezek en nuestros días. Muchas personas hoy no son estables en los caminos del Señor y se preguntan, ¿por dónde el enemigo me está atacando? Este rey, cuando él lo toman y le hacen esto y dice, yo tenía 70 reyes que cortados los pulgares de las manos y de los pies comían migajas de mi mesa. Como mismo él le hacía a los reyes, este hombre este rey, él no mataba a los reyes, él sencillamente, ¿qué es lo que hacía? Le cortaba, le quitaba la capacidad de pelear, le quitaba la capacidad de estar estables, pero además los humillaba. Y cuando miramos esto en nuestros días, no hay una estrategia diferente a esta, la que el enemigo está usando contra los hijos de Dios. Los hijos de Dios, muchos hoy, están en la incapacidad de poder pelear contra las situaciones que tienen enfrente. ¿Por qué? Porque el enemigo le ha quitado la capacidad de empuñar la espada de la fe. Hay gente que hoy no quiere leer la Biblia por una u otra razón. Entonces mi pregunta sería, ¿cuál es mi pulgar cortado en este tiempo que no me permite tomar la palabra, leerla y poder hacer frente a los ataques del enemigo? Porque estamos mirando que le hicieron esto a este rey, pero cuando nos ponemos a analizar nuestras vidas, podemos decir, ¿cuáles son los pulgares que me han cortado? ¿Acaso mi trabajo es un pulgar cortado? ¿Acaso mis propios deseos es un pulgar cortado? ¿Acaso mis deseos humanos de dormir y descansar, esos son los pulgares que me han cortado, que me impiden tomar la palabra de Dios en mi mano y poderla leer? ¿O es que las situaciones familiares son los pulgares de los pies que me han desestabilizado en los caminos del Señor, que no me dejan andar en los caminos del Señor? ¿Acaso hay algo oculto que no me deja avanzar? Algo que a lo mejor ni siquiera conocemos, que no me deja estar estable en los caminos del Señor. ¿Cuáles son los pulgares que hoy nosotros tenemos que nos mantienen incapacitados para caminar y contraatacar los ataques del enemigo? Por eso este rey, Adoni-Bezek, cuando lo toman preso, él dice, wow, Dios me ha hecho como mismo le he hecho yo a ellos. Hay gente que hoy están humillados delante del enemigo por causa de que no han sabido pelear sus propias batallas. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Dios, cuando Israel consultó a Dios, Dios le dijo, yo te voy a dar a ti la victoria. Entonces, esa misma palabra que Dios le da a Israel, es la misma palabra que cargamos hoy nosotros. Dios nos ha dado la victoria. Amén. Dios nos ha dado la victoria. Si quieres, se lo dice y se lo repita que está a tu lado. Dios ya te dio la victoria. Nosotros no peleamos una batalla para ganar, sino para mantener una victoria. A lo mejor hay gente que se le ha metido en la cabeza pensar de que en estos días está peleando las batallas que Dios, batallas para ganar, pero te voy a recordar algo. Nosotros no peleamos batallas para ganar, sino para mantener la victoria, porque la victoria ya Cristo la obtuvo en la cruz de Calvario. Esa es nuestra victoria. Ahora, vamos a ver, porque frente a todo esto, esta es la parte linda de la historia. Cómo Israel tomó a este rey, le cortó los pulgares y ya incapacitó al enemigo que lo tenía incapacitado a ellos, porque por causa de ese enemigo ellos no podían tomar la tierra prometida. Pero entonces sucede algo, que antes de Israel entrar a tomar la tierra prometida, Dios en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo número 11, hay una palabra que Dios le dice ahí a Israel, le dice a Moisés. 34, versículo 11. Éxodo 34. Versículo 11. Antes de Israel comenzar a obtener todas estas victorias que ya Dios le había prometido, Dios le había dado una palabra a Israel. Desde antes de ellos comenzar a pelear la batalla, ya Dios le estaba dando una sola instrucción. Y esta instrucción decía, yo lo voy a leer textualmente, pero también se lo voy a parafrasear. En esta instrucción Dios le está diciendo, cuídate, guárdate de tú hacer alianzas con los moradores de la tierra que tú vas a poseer. A esta gente tienen que echarlo fuera de la tierra. Es decir, que si
Dios te dio una victoria. Dios te dice, yo te voy a dar victoria, pero para que esa victoria sea permanente, fíjense, Dios no le quitó la victoria a ellos porque ellos desobedecieron. Ellos vencieron que cumplieron la tierra prometida. Pero, ¿qué sucede cuando Dios te dice, yo te voy a dar la victoria, pero hay algo que debes hacer? ¿Saben por qué? Porque ese algo, esa instrucción, a lo mejor no te va a quitar la victoria, pero sí va a romper una relación tuya con Dios. Va a provocar que después consecuencias vengan a tu vida y por causa de eso ya Dios en un momento determinado aparte su rostro de nosotros. Dios le dice en el versículo número 11, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de ti, delante de tu presencia, al amorreo, al cananeo, al heteo, al pereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate, versículo 12, de hacer alianza con los moradores de la tierra donde han de entrar, para que no sean tropezaderos delante de ti. En el mismo capítulo, en Jueces, capítulo 1, versículo 28, Dios, cuando una vez que ellos ganaron ya esa batalla con Adón y Besek, Dios le vuelve a recordar a Israel. Recuerda que te dije, recuerda que yo te dije a ti que no hicieras alianzas con los moradores de la tierra que tú vas a tomar. Dios nos da victorias sobre áreas y cosas que nosotros tenemos que hacer, pero también junto con eso hay instrucciones que tenemos que seguir, que tenemos que dejar de no ligarnos, de no enlazarnos con aquello que pueda ser el contrario a lo que Dios establece en su palabra. Dios te dice, yo te saqué de la tierra de Egipto, le está diciendo Israel, te voy a dar una tierra prometida, la cual juré que le iba a dar a usted a través de Abraham antes de ustedes nacer. Yo te voy a dar todo esto, pero es necesario que en esta tierra que yo te voy a dar, tú no hagas alianzas con lo que allí habita. Dios te dice hoy, yo te voy a dar victorias, pero hay cosas, hay alianzas, hay relaciones que tienes que romper, porque esas relaciones lo único que van a provocar es que te vayas en pos de sus dioses, que fue lo que Dios le estaba diciendo. Cuando ustedes poseen la tierra prometida, ustedes van a tomar a esta persona, la van a echar fuera, no hagan alianza con ellos. ¿Saben por qué? Porque si ustedes hacen alianza con ellos, ustedes van a casar a sus hijas con sus hijos y a sus hijos con sus hijas, y ellos se van a ir en pos de sus dioses porque van a hacer un matrimonio. Dios se lo está diciendo. Sin embargo, en Jueces capítulo 1, en el versículo 28, dice la Biblia que ya Israel se sintió fuerte. Ya Israel se sintió fuerte y dejó a los moradores de la tierra y los hizo como lo dejó en medio de ellos viviendo ahí. Y más adelante lo que hizo fue que lo comenzó a cobrar impuestos. Es que como que cuando ya tenemos mucha victoria en el Señor, nos creemos fuertes y hay cosas que nos hacen daño y como nos creemos fuertes decimos, no, ya eso no, es más, voy a sacar provecho de esto. Y te voy a decir algo, nosotros nunca vamos a sacar un provecho verdadero de algo que no proviene de Dios, aunque parezca. Esta gente, Dios le dice, saca a esta gente de la tierra, no conviva con ellos, no hagas alianzas con ellos. Primero lo dejaron vivir en medio de ellos y después, cuando se sintieron fuertes, comenzaron a cobrarle impuestos y dinero. Y Dios hoy te está dando victorias y en ocasiones decimos, no, ya esto no me sirve, al contrario, le voy a sacar algún tipo de beneficio. No, ya yo no fumo, pero voy a vender unos cigarros al final. Aunque sea beneficio, lo voy a sacar. Pero Dios dijo que es beneficio. Si Dios te sacó a ti de una condición, ya esa condición debe quedar olvidada. De ahí tú no vas a sacar ningún tipo de ganancia. No hay ganancia que no provenga de Dios. Para los hijos de Dios, toda la ganancia va a venir de Él, de más nadie va a venir. Y eso fue lo que pasó con Israel. Por causa de eso vino el ángel de Jehová. En el versículo número 28 dice la Biblia, pero cuando Israel se sintió fuerte, oye lo que dice la Biblia,
se hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Y tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Y tampoco lo hizo Zabulón, tampoco Aser arrojó a los hijos de... Y así hasta el capítulo número 2, donde viene el ángel de Jehová y viene, dice, el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo: yo os saqué de la tierra de Egipto. Yo los introduje en la tierra a la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con ellos. Dios, viene el ángel de Jehová y comienza a recordarle a Israel que a veces Dios viene a memoria y te comienza a recordar cuáles fueron todas las victorias que te dio. Acuérdate, por ejemplo, me voy a poner por ejemplo yo. Acuérdate que te saqué de aflicción en Cuba. Te traje hasta aquí. Te dije una sola palabra: no te contamines con la... Como me imagino a Daniel. Me imagino a Daniel, Dios hablando, le dijo: acuérdate que aunque te trajeron esclavo de allá de Israel, te puse aquí en un palacio y eres un príncipe más en esta tierra, pero te voy a decir una sola cosa: no te contamines. A lo mejor, si llego a ser yo a lo mejor en ese tiempo, a lo mejor ya cuando me sentí fuerte, ya estoy en el palacio, digo: voy a sacar el provecho, voy a comer lo mejor que pueda. Me voy a ligar en algunas cosas para que me vean, para sacarle provecho a esto. Pero Dios le había dicho: no te vas a contaminar. Y eso es lo que está pasando con Israel. Dios le dijo: yo te voy a dar toda esta tierra, te voy a dar toda esta victoria, pero no hagas alianzas. ¿Saben lo que significa alianzas? Lazos. Lazos. Hay lazos que nosotros tenemos que romper, porque si no los rompemos, lo único que va a provocar es que va a venir el ángel de Jehová a nosotros y va a comenzar a recordarnos cosas que hizo con nosotros. Y nosotros vamos a estar muy contentos al principio, pero cuando Él te diga: sí, yo te estoy diciendo todo esto porque ustedes, por causa de que ustedes invalidaron la palabra que yo les di, como dice aquí, dice: con tal de que vosotros no hagáis pactos. Fíjense, Dios le dice todo esto: yo te voy a dar esta victoria, pero con tal de que tú te sientas bien y no tengas la necesidad de sacar provecho de lo que no te va a edificar. Dios te está bendiciendo, te está dando victoria, pero te está diciendo: yo estoy dando todo esto para que tú no tengas necesidad de volver al mundo a buscar nada, porque allí no hay nada para ti. Lo que más nosotros vemos al día, las jóvenes, por ejemplo, que no están casadas. Dios te salvó, Dios te trajo a la iglesia, Dios te dio una vida, con tal de que, fíjate, Dios te dice: yo te estoy proveyendo todo esto, con tal de que al mundo no vayas a buscar nada. Porque mañana vas a buscar un novio en el mundo, vas a crear una alianza, ¿y qué va a suceder? Te va a apartar de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque cuando sucede esto, te vas a ir en pos de los dioses de él o de ella. Entonces, eso mismo Dios te está recordando hoy. Yo te saqué del mundo, yo te di victorias, pero acuérdate de no hacer alianzas con nada de aquello que allá se quedó. Ni siquiera intentes sacar provecho de ello. E Israel hizo lo contrario. Por tanto, dice la Biblia, por tanto, dice: y cuando el ángel, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Dios comienza a recordarle todo lo bueno y la gente se ve tan emocionado y le dijo: yo hice todo esto para que ustedes no invalidaran la palabra que yo les di, pero ustedes lo hicieron. Imagino que se va a ir. Por tanto, yo también digo: no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Yo voy a parar aquí. ¿Saben lo que sucede después? Que por causa de que toda esta gente vivió entre los israelitas cayeron en idolatría una y otra vez. ¿Qué sucedió? Que llegaron a ser llevados cautivos por 70 años a una nación extraña. Por causa de esto, se dividió el reino de Israel en dos partes. Uno se fue para el reinado para la parte sur y uno para la parte norte. Final.
todavía hoy Israel, por causa de todo esto, se encuentra disperso buscando regresar a su tierra. Es bíblico todo esto, hermano. Todo lo que está sucediendo en Israel es bíblico, pero es consecuencia de lo que Dios le dijo a ellos hace más de 5,000 años. A lo mejor hoy nosotros estamos pensando que eso no va a traer ninguna consecuencia, es un detalle. Pero después de 5 o 6 años vas a ver que ese detalle se ha convertido en tropezadero para nuestras vidas. Porque fue lo que le dijo Dios a Israel. Eso le va a servir de tropezadero en toda su vida. Hasta hoy eso le ha servido de tropezadero. ¿Por qué? Porque un día obviaron una instrucción de Dios. Por eso, hermano, yo te voy a dar un consejo de la palabra de Dios. Nunca tengas en poco un consejo de la palabra de Dios. Nunca tengas en poco una instrucción. ¿Saben por qué? Porque sin instrucción, hermano, nosotros andaríamos por el mundo como a lo loco, como decimos vulgarmente. ¿Saben por qué? Porque si no hay ley, no hay disciplina. Por eso la Biblia dice que la ley de Dios es buena. ¿Por qué es buena? Porque si no tuvieran leyes, anduvieran ellos el tiempo que no tuvieron alguien que los representara. En el tiempo de los jueces, les voy a hablar algo acerca de la historia rapidito acá. En el tiempo de los jueces, la Biblia dice que Dios levantaba jueces por tiempo determinado, y cuando estaban los jueces activos, ¿qué hacía el pueblo? Había victoria, pero cuando no había jueces, dice la Biblia que se convertía todo en una anarquía. ¿Saben lo que significa la palabra anarquía? Que cada cual hacía lo que bien le parecía. Lo que le daba americano, como decimos nosotros, ciudadano americano, hacían lo que ellos querían hacer. Eso quiere decir, hermano, que cuando hay instrucción de la palabra de Dios, cuando Dios te da una instrucción, ten en cuenta siempre esa instrucción, porque eso te puede servir de bendición para toda tu vida y todas tus generaciones, o de tropezadero para toda tu vida y todas tus generaciones. Dos cosas, como dice la palabra al principio: he aquí yo pongo delante de ti el camino del bien y el camino del mal. Escoge pues el camino del bien para que vivas y te va a ir bien. Porque si escoges el mal, ya sabes dónde vamos a llegar. Ponte de pie en esta tarde, gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a orar. Y espero que te sirva de algo de tu historia. Y recuerde que siempre va a venir un Adón PC que va a tratar de cortarte los pulgares de las manos y de los pies, para que pierda la capacidad de empuñar la palabra de Dios, de empuñar la espada para poder pelear, y te quite la capacidad también de estar estable cuando te corte los pulgares de los pies. Entonces, este es el tiempo para reflexionar. ¿Cuáles son los pulgares que me han estado cortando o que he tenido cortado por tiempo? ¿Qué es lo que me impide a mí yo poder estudiar la palabra de Dios? ¿Qué me impide estar estable en los caminos del Señor? Y comenzar a presentar estas incapacidades delante de Dios para que Dios nos ayude a fortalecernos. ¿Por qué? Porque yo tengo un Dios, nosotros tenemos un Dios, no solamente que nos afirma y nos estabiliza, sino también que nos ayuda y nos da herramientas para permanecer estables y firmes en sus caminos. Amén. Yo conozco un Dios que no abandona a sus hijos. Yo conozco un Dios que, a pesar de que Israel fue un pueblo muy rebelde, aún así su misericordia se extendía sobre ellos. Y yo sé que hoy hay muchas personas hoy, que a lo mejor no somos nosotros que estamos aquí, pero a lo mejor conocemos a alguien que ha perdido la capacidad de pelear la buena batalla, que ha perdido la estabilidad en los caminos del Señor. Y hoy nosotros podemos no solamente orar por nosotros, sino orar por aquellos que están pasando por esta condición y ayudarlos para que Dios les fortalezca, Dios les restablezca, para que Dios les estabilice y le afirme en su camino. ¿Saben por qué? Porque, como decía Salomón, porque este es el todo del hombre: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, el hombre que no puede hacer esto es un hombre que está incapacitado para luchar, y un hombre que está incapacitado para estar firme en los caminos del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos